Ok, ya los agarré. Ok, parece que esto no, como que no tengo suficiente volumen, ¿no? Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Ah, ok, chéverísimo, pues. Chéverísimo. No, es que yo tenía el volumen Sí, de profe, se escucha. yo tenía el volumen de las cornetas míos bajo, entonces yo no sabía si ustedes me estaban oyendo o no, porque, bueno, el del micrófono no estaba apagado, ¿no? Pero el volumen de las cornetas sí, ¿no? Ok. Bueno, voy con la pregunta, ¿no? Daniel Laguna, el tocayo Laguna, pregunta que si, ¿cómo se llama? Que no entendió lo de que las importaciones funcionaban como una especie de salida de capital. Es que resulta que cuando ustedes importan algo, ustedes pagan en dólares, ¿verdad? Entonces, el, el, las personas que hacen trampa en los mercados controlados, sencillamente, este, eh, arman toda una estructura como si estuvieran importando algo. Y bueno, y piden los dólares preferenciales, ¿no? ¿Ok? Y entonces cuando los liquidan y los dólares se envían al exterior, entonces la mercancía o no llega, ¿ok? Y los dólares se quedan en el exterior, o sea, nunca se ejecuta de verdad la compra de la mercancía o efectivamente se compra, ¿ok? Pero no se trae al país, ¿ok? Sino que se envía a otro país, ¿ok? Y y bueno, y se vende en ese otro país, ¿no? Y entonces los dólares entran en la cuenta de quien hizo la operación de venta de la mercancía, pero no en el país, ¿no? O sea, y la mercancía nunca llegó al país. Esa es la razón por la cual muchas veces en la época de control de cambio las importaciones crecen monstruosamente, ¿ok? Pero el país está completamente desabastecido, ¿no? ¿Mm? Y eso es lo que pasó también en el control de cambio, pues. O sea, las importaciones eran monstruosamente altas, ¿ok? Y el país no estaba abastecido, pues era un cuento chino, ¿no? ¿Ok? De hecho, cuando nos agarró la hiperinflación, esto estaba completamente desabastecido, ¿no? ¿Ok? Y, y hay que comentar una cosa adicional, ¿no? Porque yo no lo dije el día de ayer, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Alemania tuvo hiperinflación en el año 23 tenían un control de cambios, ¿ok? Es más, Alemania no dejó de tener control de cambio nunca, ¿no? Porque Alemania tuvo control de cambio en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Porque suspendieron el patrón oro y por supuesto se prohibieron todos los flujos de metal, ¿no? ¿Ok? Esa prohibición quedó vigente, ¿ok? Hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, estaba gobernando Hitler desde el 33 y desde el 33 tenía un control de cambio, ¿ok? Y el control de cambio no se vino a quitar sino hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, ¿no? Por lo cual, en la época de la hiperinflación alemana en 1923, ellos tenían control de cambio. Y hay otra cosa que también aparece y que la gente interpreta mal, ¿ok? O sea, en el libro de las consecuencias económicas de la paz, ¿ok? Keynes dice que estaban castigando mortalmente a Alemania, ¿ok? Y que Alemania tarde o temprano iba a explotar en, haciendo una guerra de nuevo, ¿no? Entonces la gente siempre interpreta mal y cree que Keynes estaba prediciendo la hiperinflación, ¿no? Nada más lejos de lo que estaba haciendo Keynes, pues. Ok, es más, lo que ocurrió fue que la hiperinflación hizo que Keynes se le cumpliera aproximadamente su predicción. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que pasó allí? Pues, o sea, los alemanes desde el año 1921 habían suspendido el pago de la deuda externa, ¿no? O sea que las benditas reparaciones de guerra de las cuales se queja Keynes en las consecuencias económicas de la paz no existían, ¿ok? Cuando se estaba haciendo cuando se estaba gestando la hiperinflación, ¿ok? Porque desde el 19 ellos dijeron no pagamos las reparaciones de guerra, ¿ok? Y todo el mundo se quedó tranquilo, pues nadie le dijo no a Alemania, ni lo bloquearon, ni nada por el estilo, pero igualito se gestó la hiperinflación.
O sea que para gestar la hiperinflación ustedes necesitan un mecanismo que impida que el dinero se destruya, por tanto, un control de cambio, ¿ok? Y bueno, y un mecanismo que impida los flujos de capital, ¿no? Y por tanto, suspender los pagos de la deuda externa, ¿no? Entonces, por eso que se gesta la hiperinflación, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y además de eso, por supuesto, un banco central irresponsable que emite para financiar el déficit, ¿ok? Y un gobierno que le pide al Banco Central que le financie su déficit, ¿no? ¿Ok? Y eso se vivió en la Alemania del 23 y en la Venezuela del 2020, ¿no? ¿Ok? O sea que no somos distintos, pues. Es más, nuestra hiperinflación se parece muchísimo a la hiperinflación del año 23 en Alemania, ¿ok? O sea, es casi que un calco, pues. ¿Ok? La única diferencia es que, claro, ellos no tenían tarjeta de débito, ¿ok? Entonces, pero en el fondo la hiperinflación era muy parecida, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que, claro, la gente no quiere ver lo que de verdad está ante sus ojos, ¿no? ¿Ok? Bueno, yo espero que eso se haya entendido. Yo voy a empezar la clase, ¿ok? Quedamos en que hoy vamos a hablar del ciclo económico, ¿ok? De repente, si hay tiempo, metí la que no era. Si hay tiempo, hablamos de, de la estructura de financiamiento de la empresa, ¿ok? Que es la otra cosa que yo quisiera trabajar, ¿no? ¿Ok? Ok, vamos a ponerlo en, en forma de presentación, ¿ok? Ahí sí lo están viendo todo, ¿no? Ok. Vamos a hablar un poco del ciclo económico y lo vamos a aplicar a la finanza, ¿ok? Porque el ciclo económico es lo que al final termina ocasionando lo que llaman riesgo de liquidez, ¿ok? Y ya vamos a ver por qué yo digo eso, ¿ok? En primer lugar, miren esta gráfica del ciclo económico, o sea, del Producto Interno Bruto norteamericano desde el año 47 hasta ayer. Porque yo bajé ese gráfico hoy mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, o sea, es más, por eso fue que me tardé un poquito en abrir, ¿no? Porque estaba terminando de actualizar unos gráficos aquí. Voy a actualizar unos más para poner, para enviarles la presentación porque actualicé uno solo de los de la siguiente sección y quiero que vean los gráficos actualizados lo más cercano posible, ¿no? Por lo menos el que sigue tiene que ser un poquito más cercano. Ya vamos a ver cuál es lo que vamos a mostrar. Entonces, fíjense, el FED normalmente, y yo prefiero usarlo, la misma página del FED para graficar, porque así entonces los alumnos se dan cuenta de que yo no estoy inventando la cifra. ¿Ok? O nadie por ahí diría, no, la justa está inventando la cifra para que crean que la cosa es como él dice. ¿Ok? Aquí tienen las recesiones marcadas en color gris, ¿ok? O sea, el FED pone en color gris cada una de las recesiones que van ocurriendo, ¿ok? Fíjense que no es periódico, ¿ok? O sea, no es que hay 7 años buenos y 7 años malos, como dice en la Biblia, sino que a veces hay muchísimos años buenos y algunos trimestres malos, ¿ok? Y a veces son muy seguidos, ¿no? Como el caso del 80 y el 82, ¿ok? El 80 y 80 y 82 que es el caso de la estanflación norteamericana, ¿no? Que creo que es una cosa que van a tener que ver de nuevo porque parece que las consecuencias de lo que está pasando es que van a tener estanflación, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, este, en color más oscuro están todas las recesiones, ¿no? Y ahí tienen una antes de los años 50, una antes del 55, una un poquito antes de los 60, una un poquito después de los 60, una un poquito después o sea, durante el año 70, 71, una del 73 hasta del 74 al 75, ¿ok? Y después una como comenté, en el 80 y después en el 82. Estas fueron las de Jimmy Carter, ¿ok? Y después cuando gana Reagan y Reagan aplica lo que se llama el consenso de Washington o las Reaganomics, ¿ok? Y bueno, eso es lo que provoca esa recuperación del año 83 en adelante, ¿ok? Y bueno, y después en el 90 hay una crisis, ¿ok?
que es la crisis que también desata las .com en Estados Unidos, ¿ok? Después aquí en el 2003 también estamos en crisis, ¿ok? 2002, ¿ok? Después hay una recuperación importante hasta el año 2008, que es la crisis de las inmobiliarias, ¿ok? Y esto que está aquí bien delgadito, ¿ok? Que es la crisis del coronavirus, ¿no? Que ahí fue donde se dio lo del coronavirus, ¿ok? Miren la caída del PIB, después la recuperación, ¿ok? Ahora está así muy inestable, pero yo creo que está al borde de caerse de nuevo, porque ya vamos a ver unas gráficas más adelante, ¿no? Ahora, este, mm, yo pongo esta gráfica primero, ¿ok? Para que vean que el ciclo no es como lo pintan en los libros de macro, ¿ok? Bueno, los libros de macro pintan otra cosa, yo la voy a poner ahora como la ponen los libros de macro, pero fíjense que el desempeño no es exactamente igual a como sale en el libro de macro, ¿no? Y las etapas del ciclo son cuatro, ¿no? El ciclo tiene una etapa que se llama recuperación, una etapa que se llama auge, una etapa que se llama recesión y otra etapa que se llama depresión, ¿ok? Y tiene dos puntos álgidos, ¿no? El punto álgido del pico se llama crisis, ¿ok? El punto álgido del valle se llama fondo de recesión, ¿ok? Y si uno lo ve asociándolo al gráfico que aparece en los libros de macro, que más o menos es este, ¿ok? O sea que aquí estaría la variación porcentual del Producto Interno Bruto, aquí estaría el tiempo, ¿ok? Y bueno, el fondo de recesión es esto, ¿no? Es el fondo de ese valle, ¿ok? Donde la economía comienza a recuperarse de nuevo. ¿Ok? La primera etapa, hasta el primer punto de inflexión, es recuperación. La segunda etapa, hasta el punto de inflexión, ¿ok? En el cual comienza la recesión, se le llama crisis. ¿Ok? Hay gente que llama esto crisis a la recesión y la depresión. ¿Ok? Pero la crisis de verdad es este punto, únicamente este punto. ¿Ok? Luego lo vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, esta etapa se llama auge, la que sigue se llama recesión, la que sigue se llama depresión. La depresión es la que termina en el fondo de recesión, que es donde comienza el nuevo crecimiento, ¿no? Entonces, los puntos álgidos, que son los puntos en los cuales cambia la tendencia, son el fondo de recesión y la crisis, ¿no? Porque aquí lo que cambia es la velocidad con la que se crece y con la velocidad con la que se baja, ¿no? Eso es lo que cambia aquí. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a ver si eso es verdad. ¿Ok? El, este es así es como lo ven como lo ven ustedes en el libro de macro, ¿no? Ok, vamos a ver. La primera pregunta es, ¿la economía se comporta de verdad de una manera cíclica? ¿Ok? Y bueno, antes de Marx y Engels, nadie como que se había dado cuenta de eso. ¿Ok? Nadie como que se había dado cuenta de eso. Ojo que no es totalmente cierto. ¿Ok? En el libro de Cantillon, ¿ok? En el segundo tomo, ¿ok? O en la segunda parte, él describe lo que él asocia a las crisis por las cuales desaparecen los imperios, ¿no? ¿Ok? Y eso se parece mucho a la descripción de un ciclo económico, lo que pasa es que él no está explicando un ciclo económico. ¿Ok? Lo que pasa es que, claro, en la época de Cantillón es posible que ambas cosas sean iguales, ¿no? Posible que ambas cosas se parezcan. ¿Ok? Este, el primero es que los primeros que estudiaron el ciclo fueron los marxistas, o sea, fueron Marx y Engels, ¿ok? Y ellos afirman, y eso forma parte de la segunda ley de, del devenir del capitalismo hacia el socialismo, ¿ok? O sea, perdón, la tercera ley por la cual la economía capitalista termina convirtiéndose en una economía socialista, según los marxistas, es que hay una teoría del ciclo marxista, ¿no? Y Marx decía que eh, eh, la economía capitalista tiene una forma, tiene una tendencia a generar ciclos económicos, ¿no? Él dice que eso no era lo que ocurría antes del capitalismo, y cuando se dé el socialismo eso no va a desaparecer, o sea, ya no va a existir la posibilidad de que haya economía cíclica, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, yo creo que ahí, bueno, bueno, y tanto Marx como Engels, bueno, ambos hicieron el estudio juntos. Ellos dicen que
La primera manifestación cíclica es 1825, ¿no? Que es la crisis de los mares del sur, ¿no? Que es una crisis que ocurre en Inglaterra y que se hace global. ¿Ok? Sin embargo, este, hubo crisis antes que eso, ¿no? En el año 305, en la época de Diocleciano, ¿ok? Cuando hubo lo que podríamos llamar la hiperinflación romana, ¿ok? Y la posterior crisis de esa hiperinflación, que fue lo que nosotros llamamos la, la Edad Media, ¿ok? Porque en términos económicos, la Edad Media parece que comienza en el 305, ¿ok? Y bueno, y se extiende hasta muy adelante, ¿no? Hasta 1600 y tanto, ¿no? ¿Ok? Tal vez 1800 y tanto. Ya vamos a ver por qué yo digo esto. ¿Ok? Sin embargo, hay una larga recesión, ¿ok? Que ocurrió entre el 305 y el año 1000, ¿no? Y el año 1000 representó una nueva recuperación económica porque el año 1000 es el año en que comienzan las cruzadas. La gente estaba esperando que el mundo se acabara en el año 1000, ¿ok? El mundo no se acabó y en aquella época el papa, que creo que se llamaba Benedicto, ¿ok? Este, declaró la guerra contra los musulmanes, ¿ok? Para recuperar las tierras, la Tierra Santa, ¿no? Y entonces, bueno, los caballeros medievales se montaron en sus caballos y algunos se fueron a pie buscando el camino para Jerusalén. Y bueno, y se dieron esas 9 cruzadas, ¿no? ¿Ok? Que fueron calamitosas, ¿ok? Con la excepción de la primera. La primera fue la única en la que los cruzados ganaron y tomaron Jerusalén, ¿ok? Después de eso, más nunca volvieron a recuperar Jerusalén porque ellos perdieron Jerusalén después de la primera cruzada, ¿ok? Y después se dio la segunda, tercera, para tratar de recuperar Jerusalén y nunca se recuperó. Pero lo que sí ocurrió, eso fue la mano invisible de aquel entonces, es que el, eso recuperó los caminos, ¿ok? Recuperó las rutas de comercio, ¿ok? Y a Europa empezaron a llegar dos cosas, ¿no? Los metales, ¿ok? Que tenían 700 años que no aparecían, y las mercancías, ¿no? ¿Ok? Entonces, Inglaterra, ¿cómo se llama? Europa en general experimentó una recuperación económica importante, ¿no? Y esa recuperación se viene abajo más o menos en el 1300, 1320 con la Gran Peste, ¿no? Cuando la peste, que también es causa de las cruzadas, porque la peste viene montada en los barcos, ¿ok? Y bueno, se extiende por toda Europa y eso causa una segunda recesión. Esa segunda recesión es corta y la economía europea comienza a recuperarse de nuevo y la siguiente crisis va a ser en 1639 aproximadamente, que es la bendita crisis de los tulipanes, que es una de las crisis más misteriosas del planeta porque casi no hay nada escrito con respecto a eso. ¿Ok? Entonces, en 1639 ocurre esa, esa crisis que es de carácter global, igual que lo fue la peste, igual que lo fue el crecimiento económico del 1000, ¿no? Igual que lo fue la caída del 305, ¿no? ¿Ok? Y bueno, eso se extiende hasta la crisis del Mississippi, que es en 1720, ¿ok? Y la siguiente crisis va a ser la de 1825, que es la que Marx y Engels reseñan, que es la crisis del, ¿cómo se llama? De los mares del sur, ¿no? ¿Ok? Este, claro, Marx y Engels les conviene decir que es 1825 y no decir que hubo una en el 305, una en el 1000, una en el 1300, una en 1639 y otra en 1720, porque ellos más o menos están fechando la aparición del capitalismo y la muerte del feudalismo como en 1800, perdón, en 1750, ¿no? ¿Ok? Por lo cual a ellos les interesa resaltar que el primer fenómeno cíclico fue en 1825, por lo cual efectivamente el ciclo es una cosa capitalista, ¿no? ¿Ok? Y eso no se va a repetir en el socialismo. ¿Ok? Hoy sabemos que todo eso es mentira, ¿no? ¿Ok? O sea, sabemos que Marx ahí nos dio un montón de mentiras, ¿ok? Esa fue una de las tantas. ¿Ok? Y bueno, en el 305 no había capitalismo, ¿ok? Según la visión marxista, ¿no?
En el 1000 tampoco, en el 1300 tampoco, en el 1639 tampoco, en el 1720. Entonces, ¿qué es eso si no es ciclo, no? Y que entonces el ciclo como que no es una manifestación de la sociedad capitalista, ¿no? ¿Ok? Es más, lo interesante de la crisis de los tulipanes, ¿ok? Es que ahí no hay un banco central tal y como uno se lo admite hoy, ¿no? ¿Ok? Tampoco en el 1300, tampoco en el 1000 y tampoco en el 305. Pero ahí ocurre un fenómeno muy curioso, ¿no? Que es que ahí existe un banco, que es el Banco de Ámsterdam, que tiene encaje 100%, ¿ok? Lo cual hace que mis amigos rothbardianos, ¿ok? No logren explicar ese evento, ¿no? O sea, el Banco Central tiene encaje 100%, el Banco Central casi que está actuando como si fuera un banco libre, ¿ok? Este, y, y lo que ocurre ahí es que en Holanda, Holanda se acaba de independizar de España, ¿ok? O sea, algunos de los, ¿cómo se llama? De los cantones de Holanda ya está independizado de España. Holanda había sido parte del Imperio Español cuando Carlos V. Y bueno, y en esas zonas libres, ¿ok? Se declaró la acuñación libre de oro, ¿no? Entonces, mucho del oro producto de actividades no lícitas en España, ¿ok? Fue a legalizarse en, ¿cómo se llama? En, en Holanda, ¿ok? Y, y además de eso, como el sistema estaba perfectamente regulado por este banco, ¿ok? Entonces, bueno, la base, las especies monetarias en la época en la que ocurrió la crisis de los tulipanes de 1637 hasta 1639 creció alrededor de un 60%, ¿no? Por lo cual hubo una explosión de liquidez, ¿ok? Y esa explosión de liquidez causó, ¿ok? Lo que por ahí llama América diciendo una burbuja económica, ¿no? En realidad es una burbuja financiera, ¿no? ¿Ok? Que es lo que ocurre con los tulipanes, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, lo cual dice que con un banco de reserva 100% también ocurre una burbuja, ¿no? ¿Ok? O sea que los rothbardianos no tienen razón cuando dicen que esto se resuelve con encaje 100%. ¿Ok? En 1639 también había un banco central, perdón, en 1720 era también un banco central porque John Law establece un banco central en Francia y eso genera una crisis monstruosa que para los efectos de Francia fue hiperinflación, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y en 1825 igualito en Inglaterra, ¿no? Y la crisis se globaliza, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? En todos esos eventos, esto fue manipulación monetaria, ¿no? En el 305 fueron los emperadores romanos que por la manipulación monetaria impulsaron esa inflación que terminó en una crisis. ¿Ok? En el año 1000, bueno, por supuesto son las mercancías que están llegando y el oro que está llegando. ¿Ok? En el 1300, ¿ok? Este, bueno, ya ahí es un evento extraordinario porque es una crisis eh, ocasionada por una pandemia, ¿ok? 1635, como les comenté, es una crisis monetaria. 1720, otra crisis monetaria. 1825, otra crisis monetaria. Y resulta que desde ahí, desde el 1639, todo esto está relacionado al crecimiento de la masa monetaria, ¿ok? Que al final termina generando una crisis, ¿no? Este, el, es, esos son, ese es el primer estudio, ¿no? ¿Ok? Eh, eh, Más adelante hubo tres estudios, ¿ok? El primero de ellos es el de Kitching, aunque aparece de último siempre en los libros, ¿ok? El que siguió fue el de Kondratiev y el más reciente es el de Juglar, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, siempre se enuncian en este, no, en este orden, ¿no? Incluso aparecen en el libro de Schumpeter, ¿ok?
Y eso lo vamos a comentar cuando toque hablar del ciclo en la teoría schumpeteriana, ¿no? Que también lo vamos a nombrar. Entonces, bueno, estos tres trataron de involucrar el tiempo, ¿no? Y trataron de ver trataron de asociar esto a un sinusoide, ¿ok? Perfectamente simétrico, o sea que creían en la posibilidad de que hubiese posibilidad de predecir el tiempo en el cual ocurre el ciclo. Y bueno, y el primero fue Kondratiev, ¿ok? En términos de duración del ciclo, ¿no? No en términos del trabajo, ¿no? El primero, como comenté, fue el de Kitchin, ¿ok? Después viene Kondratiev y después viene Juglar, ¿no? Bueno, pero Kondratiev se puso a estudiar la producción agrícola rusa y ahí en Rusia había datos estadísticos desde la época de Iván el Terrible, ¿no? Iván el Terrible es 1200, ¿ok? Entonces él con esa data pudo construir un, un modelo que le permitía identificar una suerte de ciclo largo, decía él, ¿ok? De entre 50 y 60 años, pero era el ciclo de la producción agrícola, ¿no? No era el ciclo del PIB, ¿ok? Este, o de la economía en general, ¿no? El trabajo de Juglar, ¿ok? Es bastante parecido. Juglar hizo esto, pero con los datos de las declaraciones de venta, ¿ok? De los comercios de París entre la época de la Revolución Francesa y los finales del siglo XIX, ¿no? Entonces él ahí encontró un ciclo, ¿ok? De 8 años y medio que se asocia a la actividad comercial de París, ¿ok? Y por último, comenté que era el primero en realidad, ¿ok? Un señor de apellido Kitchin, ¿ok? Tomó los datos de la Bolsa de Londres, ¿ok? Y lo que hizo fue medir el volumen de operaciones, ¿no? ¿Ok? Y estableció que había un comportamiento cíclico con un promedio de 40 meses, ¿ok? En los cuales en esos 40 meses la bolsa parece que le subía el volumen y se le caía el volumen, ¿no? No es que el índice subía y bajaba, ¿no? Sino que subía el volumen de operaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense que no, esto no es ciclo de verdad, ¿ok? Son tres trabajos que se acercan, pero no son ciclos, ¿ok? Y a principios del siglo XIX, ¿ok? Había una creencia generalizada de que el ciclo estaba asociado a una caída en el consumo, ¿no? Y eso era lo que también decía Marx y Engels. Pues Marx y Engels decían que lo que ocurría en la economía capitalista era que este, el consumo se caía, ¿ok? Y empezaba la recesión, ¿no? ¿Ok? Entonces, se parece mucho, ¿ok? O sea, Foster y Katchin eran los proponentes de esta teoría a inicios del siglo XIX, de hecho, del siglo XX. De hecho, esa teoría se le llama la teoría del subconsumo, ¿ok? Y bueno, en esa época en la que ellos exponen esta teoría, Hayek anda por Estados Unidos, que fue la primera vez que él viajó a Estados Unidos, invitado por una universidad norteamericana, creo que fue Harvard, ¿ok? Entonces él estudió allá, él ahí comienza a hacer los estudios del ciclo, pues porque a él le parece que no es cierto que, el, que, el ciclo esté asociado al consumo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, después esa también va a ser la teoría que va a plantear von Mises, ¿ok? Y en la cual Hayek va a colaborar, ¿ok? Después de que ya Mises la exponga, ¿no? Ahora, ¿cómo es la teoría marxista? ¿No? En la teoría hay tres leyes, ¿ok? ¿Cómo se llama? De la dialéctica materialista, que son las por las cuales se va a ir del socialismo, del capitalismo al socialismo, ¿no? Y entonces esas tres leyes son que existe una tendencia natural en el capital a la acumulación y concentración, ¿ok? La segunda es que existe una tendencia a pagar siempre el salario de subsistencia, o sea que existe una tendencia a explotar al trabajador. Y la tercera ley es que la economía capitalista tiene una tendencia natural a generar ciclos o comportamientos cíclicos, ¿no? ¿Ok? Hay que recordarse que para Marx el precio está compuesto del capital variable, que es el sueldo que se le paga al trabajador, más la plusvalía, que es lo que ponemos como S, ¿ok? Y
a su vez, esa tasa de plusvalía determina la tasa de explotación, ¿ok? Que sería la plusvalía entre el sueldo que se paga, ¿no? O sea, eso diría que cuál es la tasa de explotación, ¿ok? Pero además el capitalista incorpora capital al proceso, ¿ok? Y cuando él incorpora capital al proceso, ¿ok? Lo hace para hacer más rentable el trabajo y eso determina lo que se llama la composición orgánica del capital, ¿ok? Que sería la relación entre el capital fijo, que es C, o sea, las máquinas, ¿ok? Entre el capital variable, que son los sueldos, ¿no? Lo que es la remuneración del trabajo, ¿no? ¿Ok? Y de esa manera, se genera lo que se llama la tasa de rentabilidad marxista, que es la plusvalía entre el componente fijo del capital y el componente variable del capital, que es el trabajo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, de hecho, para Marx, ¿ok? Ocurre que hay una tendencia natural a que la tasa de explotación se eleve, ¿ok? Y eso hace que la composición orgánica del capital también se eleve, ¿ok? Por lo cual, al final del proceso debería haber menos trabajadores trabajando, ¿ok? Y eso es lo que tumba la capacidad de compra de los trabajadores y, por supuesto, genera el ciclo, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, en las tres leyes hay un error fundamental, ¿no? Primero, la primera ley es que el capital tiene la tendencia a acumularse y concentrarse, ¿no? Y eso no es verdad, pues, ¿ok? O sea, el capital no se concentra, ¿no? Más bien todo lo contrario, se dispersa, ¿no? ¿Ok? De hecho, por ejemplo, Elon Musk, ¿ok? No es el heredero de una fortuna ancestral, ¿no? ¿Ok? O sea, es un tipo que hizo plata ahorita, ¿no? Entonces, cada rato nacen nuevos ricos, ¿ok? Y algunos ricos desaparecen, ¿no? ¿Ok? Y, y no hay ninguna tendencia a formar un gran monopolio como lo pensaba Marx, ¿ok? O sea que tampoco el monopolio es una condición de la economía capitalista, como lo pensaba él. ¿Ok? La otra es que, aunque él diga que hay una tendencia natural a explotar al trabajador, en los países más desarrollados ocurre lo contrario, ¿no? Los trabajadores cada vez viven mejor, ¿ok? Cada vez están menos explotados, ¿ok? La explotación ocurre de verdad en los países socialistas, ¿no? ¿Ok? No en los países capitalistas, ¿no? Entonces creo que ahí está equivocado también Marx, ¿no? Y la tercera, que es que el ciclo se comporta así, también están equivocados, ¿ok? Y además de que el ciclo sea una expresión de la sociedad capitalista, bueno, ya lo vimos por fechas que no es verdad si ellos admiten que del 305 hasta el 1725, 1720, ¿ok? Era feudalismo, ¿no? ¿Ok? Y ojo que tampoco era feudalismo, ¿no? Porque hay un error este, temporal de Marx, ¿no? Marx nace en 1818, ¿ok? Y el feudalismo en Alemania, que es donde él nace, ¿ok? Duró hasta 1806, cuando entra Napoleón y obliga a los alemanes a cumplir con las leyes de la Revolución Francesa, ¿ok? Por lo cual los saca de golpe del, del, del feudalismo o de la Edad Media, ¿ok? Pero Francia, ¿ok? Y Inglaterra ya estaban muy lejos de la Edad Media en el año de 1700, 1808, 1808 cuando entra de Napoleón en Alemania, ¿no? Entonces, él lo que tiene es una distorsión porque él está confundiendo la historia de su cantón, que es Prusia, con respecto a la historia de toda la humanidad, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí no hay razonamiento, pues. ¿Ok? Ok, esto se va a cortar, ¿ok? Yo voy a cerrar, le voy a mandar un nuevo link y nos vemos para seguir con las teorías del ciclo, ¿no?